concentrarme en conceptos puntuales y luego, según la importancia de cada una de las revisiones que veamos que es importante, me detendré algo más. Así que van a disculpar que si en algún momento yo voy un poquito más rápido de lo que habitualmente vamos a hacer para ajustarnos al tiempo que tenemos en la clase. Bien, dicho esto entonces, empezamos la grabación. Y como habitualmente lo hacemos, tenemos que concentrarnos en algún caso clínico, ¿no? Si por vez se ve el audio, por favor, me comunican inmediatamente para hacer uso de otro dispositivo. Ya están viendo mi pantalla. Entonces empezamos con este caso clínico. La mayoría, repito, de los que de forma constante yo recibo en emergencia. Este es uno de los que tuvimos que enfrentar en algún momento, un paciente varón de 54 años de edad. Este paciente no tiene antecedentes de importancia. Casi siempre que vemos paciente con patología coronaria, la mayoría de veces arrastra algún antecedente de riesgo. Es diabético, es hipertenso, es fumador, obeso, sedentario, antecedente familiar, familiares directos que hayan presentado infarto agudo de miocardio a temprana edad. Pero este paciente nos dice que no tiene ningún antecedente. Su enfermedad empieza 4 horas antes. Recuerdo que este paciente vino en la madrugada, ¿no? Una madrugada de un turno de noche. ¿Y él qué molestia tenía? Lo reportó al médico que lo vio inicialmente un disconfort retroesternal. Característicamente el dolor típico a nivel originado en corazón, a nivel de la línea media del pecho, ese es el retroesternal, es el típico dolor asociado a alta sospecha de cuadro coronario. No el dolor en la región precordial izquierda, sino en el medio, ¿no? Retroesternal, como una opresión ahí constante, ¿no? El paciente reportaba un disconfort retroesternal, opresivo, que se irradiaba la mandíbula, otra de las irradiaciones que característicamente los pacientes, cuando tienes más sospecha clínica que tienen un infarto, puedan tener. Pero adicionalmente el paciente reportaba tener algunos accesos de tos. Lo ve el médico de tópico, es el área donde se atienden los pacientes entre comillas estables, y el médico de tópico consigna como diagnóstico que el paciente tendría una faringitis aguda. Indica tratamiento con un antibiótico, penicilina procaínica y también diclofenaco, que es un antiinflamatorio analgésico antipirético, ¿no? Ambos por vía intramuscular. Bueno, el paciente sería un golpe de 5 o 6 de la mañana, recuerdo, y está esperando pues su movilidad para poder irse a su casa. En lo que está esperando, porque no había movilidad por la hora, presenta una exacerbación del dolor que lo trajo a la emergencia. Pero añadía a esta molestia un cuadro de diaforesis marcada y de mareo. Evidentemente, un paciente que hace diaforesis súbitamente, nosotros inmediatamente activamos nuestro conocimiento de que este es el simpático el que está reaccionando. Algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, dolor torácico típico, diaforesis, se ha exacerbado el dolor, quizás no sea una faringitis, a pesar de que el paciente no tenga factores de riesgo. Y le pide un electrocardiograma, que es el que pueden ver aquí. Un poquito de experiencia se ha cogido en electro, dolor de pecho, inmediatamente pensamos en corazón, y cuando pensamos en corazón nos guiamos a buscar cómo está la onda T, cómo está el segmento ST, si está supradesnivelado o de repente está infradesnivelado, eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Rápidamente comenzamos a evaluar el electro, aquí está D1, D2, algo infradesnivelado aparece en D2, pero no, una no es suficiente, tienen que ser dos, en D3 también está infradesnivelado, uno dice, este infra ST llama la atención, ABR ya todas son negativas, no nos preocupamos, ABF, también algo infradesnivelado, yo digo cara inferior, porque D2, D3, ABF ven la cara inferior. Pero cuando avanzo hacia las precordiales, ¿qué estoy notando? Miren, V1, un punto J elevado. Recuerda que el punto J es el punto de inflexión donde termina el complejo QRS y da inicio al segmento ST. Está por encima de la línea de base. En V2, mucho más elevado el punto J. Si yo he trazado una línea acá, algo grosera, el punto J está ahí arriba, no está arriba. Ya son dos derivadas. Voy a ver V3, y en V3 también supradesnivelado, V4 también, V5 algo más. Entonces digo, ¿qué está pasando con este paciente? Porque evidentemente tenía un dolor, al parecer inocente, incluso rotulado, como que fuera un cuadro respiratorio alto, y el paciente, felizmente, en lo que esperaba su movilidad, no se retiró de la emergencia y desarrolla un cuadro, pareciera, ahora sí, más típico del que acompaña un paciente con cuadro coronario. Acá está la línea eléctrica y nuestro punto J, perdón, ¿dónde está mi? Aquí. Este es mi punto J, está por encima de la línea de base. ¿Cuántos milímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos nos piden 1 milímetro, ¿no? Que esté por encima o por debajo en las derivadas precordiales. Ya afinarán cuando hagan clínico ustedes que en V2, V3 le piden según la edad que sube 2.5, otros 2, no interesa. Para ustedes 1 milímetro es suficiente, guarden solo en su software de que
que esté el punto J por encima o por debajo y en un escenario de dolor típico es sospechoso, sobre todo cuando dos o más derivadas muestran ese cambio. Entonces ya teníamos sospecha de un cuadro coronario por electro. Pero ¿qué es lo que sucede afuera? ¿No? El paciente todavía se mantiene en tópico. A pesar de que tienen el electro en mano, lo están viendo ante sus ojos, no determina que hubiera algo de rezo. De ahí la importancia que ustedes llevan este curso de electrocardiografía, ¿no? Para reconocer lo grosero. Y rápidamente uno ve el electro y dice, no, algo está pasando aquí. Y el paciente está afuera esperando una hora más. Este evento de esperar una hora más en un paciente con alta sospecha de cuadro coronario habla mal del servicio. Ese servicio es pésimo, mala calidad de atención. Solamente viendo el tiempo que le demoró tomar el electro, peor el tiempo que lo hacen esperar. Eso tipifica que también está trabajando tu servicio. Y para mí, jalón de orejas, estamos muy mal. Como el dolor no cedía, ya el electro, la clínica, algo está pasando, deciden que el paciente ingrese a la unidad de shock trauma, en donde le piden otro electrocardiograma. Bueno, pues el siguiente electrocardiograma muestra lo mismo, punto J elevado, supradesnivelado. En todas las derivadas precordiales desde V1, estamos viendo V2, V3, V4, V5, toda la cara anterior del ventrículo izquierdo está comprometida. Y ayer hablábamos, ¿no? Qué tan importante es que el ventrículo izquierdo cumpla su función, que reciba un volumen de sangre como precarga y le inyecte la economía para ofertar la sangre que todos los órganos necesitan, ¿no? Es importante entonces que el ventrículo izquierdo esté a salvo. Lamentablemente en este paciente justo es el ventrículo izquierdo que está comprometido. Y los cambios que ya vimos anteriormente. Al final lo vamos a analizar si nos da tiempo, espero, como les dije, vamos a correr un poquito. Hablaremos algo de la fisiopatología de la isquemia miocárdica, que puede tener un desenlace fatal como es el desarrollar un infarto agudo de miocardio. Bueno, ¿qué eventos fisiopatológicos llevan a la evolución en los eventos, no? Lo típico es que vemos una persona de mayor edad, no al paciente algo más joven, ¿no? Cincuentón, no es tan frecuente de verlo. Persona de mayor edad, diabético, hipertenso, fumador, repito, hiperlipidémico, estilo de vida sedentario. Todos los pacientes que habitualmente nosotros recibimos en el escenario de un síndrome coronario agudo. Entonces vemos a ese paciente, ya sospechamos que algo malo esté pasando. El electro, al 100%, no siempre nos va a dar la confirmación de que estamos frente a un infarto. Eso no ocurre en el 100% de los casos. En otras palabras, un electro negativo no te descarta. Por eso es que en forma obligatoria los pacientes los tenemos monitorizados. Por lo menos 24 horas para estar bien seguros de que no tengan ningún evento. Importante saber que el corazón, que está en continua labor para garantizar un flujo de sangre adecuado a la circulación pulmonar y sistémica, también tiene que alimentarse. Y la alimentación del corazón proviene de dos arterias importantes, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que no se visualiza muy bien, pero que viene por este lado, los cuales van a lograr rodear al corazón y alimentarlo con el fin de que éste siga cumpliendo la labor que habitualmente tiene que desarrollar. El nacimiento de estas arterias que alimentan al corazón, conocidas como arterias coronarias, nacen a nivel de los senos de Valsalva, a nivel de los ostium de las coronarias, que están muy pegaditos a los velos sigmoideos aórticos, que son dos, ¿no? Que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Importante saber esto porque normalmente estos velos, componentes de la válvula aórtica en este caso, se van a cerrar con el fin de impedir de que la sangre regrese, una vez que se ha inyectado la economía, que pueda regresar hacia el ventrículo izquierdo. Pero cuando regresa la sangre salió al inicio, eyectada hacia la economía, y luego tiene una tendencia a regresar, encuentra que los velos están cerrados. Pero ese retorno que ocurre en la fase diastólica permite a la sangre ingresar a los ostium de la coronaria. Recuerden, y grábelo siempre, el miocardio se alimenta en la fase diastólica. Él no se alimenta en sístole. Él nutre, alimenta y profunde a todos en la sístole, menos a él mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa fase posteriormente. Bien, entonces, el recorrido de las arterias coronarias, tanto la rama derecha como la rama izquierda, va desde la parte más externa, ¿no? Desde el pericardio visceral, el epicardio. Y desde el epicardio se dirige luego, a través de la emisión de algunas ramas, hacia el endocardio. Entonces, el flujo de sangre va de afuera hacia adentro, de epicardio a endocardio. Es importante también recordar este concepto para entender lo que ocurre cuando, de alguna manera, el flujo de sangre no es suficiente. No le llega la sangre porque algún tipo de coágulo se ha formado en la circulación dependiente de las coronarias y me va a perjudicar
la nutrición de toda la pared. Entonces, aquí intentamos graficar algo la circulación. Notamos que tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda se emiten una serie de ramas que van desde el epicardio, repito, hacia el endocardio, con el fin de alimentarlo en forma completa, en forma también adecuada. En el tiempo van surgiendo algunas colaterales, sí, surgen algunas colaterales. Lo importante para nosotros es distinguir que la circulación va de afuera hacia adentro, de epicardio, repito, hacia endocardio. Bien, entonces es importante determinar que cuando uno quiere evaluar la fisiopatología de la isquemia miocárdica, valoremos aquel que va a garantizar el flujo, la alimentación del miocardio. En este caso, este es dependiente de la circulación coronaria. La circulación coronaria tiene algunas particularidades. De ella, de su patencia, de que esté a salvo, de que esté vigente un flujo continuo, va a ayudar a que ese ventrículo izquierdo, sobre todo, pueda generar la presión suficiente para perfundir a toda la economía y luego a él mismo, ¿no? De eso depende. Entonces, mientras la coronaria esté a salvo, no tenga ninguna limitación al flujo, nosotros tenemos garantía tanto de la perfusión sistémica como de la alimentación o nutrición que al mismo miocardio tiene que tocar en algún momento en alguna fase del ciclo, específicamente hablando de la fase diastólica. Bien, esa contractilidad del miocardio está relacionada entonces a la garantía que nosotros tenemos que darle de un flujo de sangre continuo y también de la oferta de oxígeno. Recuerden que como es un músculo, la actividad muscular va a demandar la necesidad de generar ATP y para generar ATP también necesitamos la oferta continua de oxígeno. De ahí que muchos pacientes cuya reserva fisiológica a nivel de miocardio está limitada y por obvio motivo se hace falla respiratoria, puede haber también o puede exacerbarse por esa disminución en la oferta de oxígeno algún tipo de daño sobre esta estructura del corazón conocida como miocardio. Entonces, el balance que idealmente debería tenerse siempre es garantizar que la oferta esté en equilibrio con la demanda que habitualmente el corazón pueda tener en algún momento. Sabemos que la oferta depende netamente de las coronarias. No hay otra forma de garantizar que el miocardio cumpla su labor en el tiempo en relación a la oferta. Las coronarias tienen que estar patentes. Más bien la demanda sí tiene muchos escenarios en los cuales puede de alguna manera incrementarse. Cuando la bomba cardíaca tiene que contraerse a una velocidad mayor, aumenta la frecuencia cardíaca, estamos en un ataque arritmia, por ejemplo, aumenta la demanda. Si la postcarga se incrementa, se elevó la presión arterial sistémica y el ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre, evidentemente ese mayor esfuerzo que va a pedir que la oferta es más oxígeno a través de un mejor flujo sanguíneo para que pueda generar una fuerza suficiente para vencer la resistencia asociada a esta postcarga. Y cualquier fenómeno que aumente la contractilidad por alguna circunstancia también va a pedir que haya una mayor oferta de oxígeno y sustratos energéticos. Bien, el control del flujo sanguíneo coronario va a mostrar algunas particularidades según la fase del ciclo cardíaco en la cual nos encontremos. Cuando se suscita la sístole, cuando el ventrículo izquierdo, hablo de él porque es el que mejor ejemplifica qué es lo que ocurre en relación al flujo de sangre, cuando el ventrículo izquierdo se está contrayendo, es decir, se está dando en sí la fase sistólica, aumenta la presión dentro del tejido, dentro del músculo. Y la sangre, cuando se está iniciando la contracción ventricular, se redistribuye y abandona el subendocardio, deja de perfundir subendocardio y dirige esa sangre hacia el subepicardio. En otras palabras, en la fase sistólica, el miocardio deja de mantener una perfusión equilibrada en toda la pared. El subendocardio es el que más sufre, prácticamente anula la perfusión en todo el subendocardio. En cambio, el subepicardio todavía recibe algo de sangre. Entonces, en la fase sistólica en general, vamos a ver que la cantidad de sangre que le llega al mismo miocardio va a estar disminuida. Ese es un dato importante. Aquí lo vamos a ejemplificar mejor. Todo esto es la pared del miocardio. Todo esto es miocardio. Hacia la parte externa que encontramos, epicardio. Y hacia la superficie interna que encontramos, endocardio. Muy bien. Sabemos que desde el epicardio, la sangre, por alguna rama de las coronarias, tiene que perfundir a toda la pared, ¿cierto? Tiene que dirigirse hacia el endocardio. Cuando se da la sístole, esta gráfica es para resumir lo que ocurre en la sístole, la contracción de la pared va a constreñir todos los vasos arteriales, pero más comprometidos van a estar
los vasos a nivel subendocárdico. Están cerrados prácticamente al momento que se genera la contracción. En cambio, los del subepicardio todavía están algo más abiertos. Aún así, ellos tienen una limitación del flujo, porque el diámetro del vaso no es suficiente para poder garantizar de que la sangre perfunde de forma adecuada a toda la pared. Entonces es importante entender que en la sístole el subendocardio es el que más se va a comprometer. ¿Y qué ocurre en la diástole? Cuando termina la sístole, la sangre ya se directó a la economía, está en la aorta ahora sí para distribuirse y hay un retorno natural de la sangre hacia el ventrículo izquierdo que felizmente es impedido por los velos sigmoideos aórticos. ¿Qué es lo que ocurre en la diástole? Bueno, en la diástole se incrementa el flujo para el miocardio. Recuerde que cuando la sangre retorna en fase diastólica ingresa por los óseos de la coronaria y ahora sí permite distribuir mejor la oferta de sangre a toda la pared. Por tanto, va a haber un gradiente transmural que favorece la perfusión de aquel que fue sacrificado en la fase sistólica, como son los vasos subendocárdicos. En resumidas cuentas, yo siempre les digo, en fase sistólica, el corazón perfunde a todos, alimenta a todos, como buena mamá. Espera la fase diastólica finalmente para que recién en ese momento pueda alimentarse o nutrirse de forma adecuada. Y aquí está la diástole, ¿no? Ya en diástole, el músculo, todo ese miocardio, recuerden ustedes, se está relajando, por tanto la sangre fluye con mayor facilidad, pero por toda la pared. Ahora sí se garantiza que todas las células, todos los miocardiocitos tengan la oferta suficiente de oxígeno para poder seguir generando ATP y generen, lógicamente, la fuerza contráctil para poder movilizar la sangre. Entonces, el miocardio siempre está consumiendo oxígeno. Él mismo tiene un consumo importante de oxígeno. En un individuo normal pueden haber situaciones de estrés en donde haya una necesidad de incrementar la fuerza contráctil. Por tanto, cuando aumenta la fuerza contráctil, el consumo de oxígeno se va a incrementar. Cualquier situación en donde el miocardio tenga que ser estimulado para generar mayor fuerza, va a pedirle que tenga que pedir más oxígeno. Entonces aumenta el consumo de oxígeno. Pero si por alguna situación nosotros disminuimos, atenuamos o bloqueamos la estimulación para favorecer una mayor contractilidad, la estamos disminuyendo, lógicamente el consumo de oxígeno disminuye. Entonces depende de qué escenario estamos, ¿no? Pero sabemos que se puede mover de uno a otro lado en tanto el miocardio esté a salvo, en tanto el miocardio no haya sido injuriado ni lesionado por algunas otras situaciones patológicas. Entonces los vasos coronarios tienen músculo liso, pueden oponer resistencia también y con ello regular la perfusión que localmente a nivel de miocardio se puede dar, sí, pero generalmente en una parte de la pared del miocardio, acá está el vaso de la arteria coronaria, epicardio, y va hacia el endocardio, sí, pues va hacia el endocardio, se va ramificando. Cualquier estado de vasoconstricción a nivel proximal va a sacrificar netamente a todo el lecho vascular que está a nivel subendocárdico. Es la parte más distal la que primero se sacrifica. Cuando por alguna situación la cantidad de sangre que perfunde al epicardio disminuye, el epicardio va a sufrir algo, pero quien más estragos va a tener por esa disminución de flujo va a ser el endocardio, porque él está más lejos. La vasoconstricción que por alguna situación se vaya a generar va a afectar más al endocardio, salvo que toda la pared no esté perfundida, no haya nada de perfusión que ocurre en algún escenario del síndrome coronario agudo. Este lecho vascular local, como ocurre en muchos lechos vasculares, puede migrar su estado de relajación de músculo liso a un estado de estimulación o de contracción según los medidores locales que se puedan ir produciendo en algún momento. En relación a la vasodilatación, la tensión o estiramiento de la pared, la presencia de los nitratos, la presencia de receptores beta 2 para catecolaminas, la acetilcolina, la adenosina, el factor hipopolarizante derivado del endotelio, etcétera, etcétera, pueden promover una relajación del músculo liso, mejoran el flujo, en otras palabras. En cambio, la exposición a tromboxana 2, serotonina, endotelina, por ejemplo, al contrario, no promueve la vasoconstricción. Localmente puede también limitar el flujo de sangre que alimenta los miocardiocitos. Ocurre en muchos escenarios en donde ya se ha sentado un daño a nivel de miocardio, cuando, por ejemplo, está ocurriendo el remodelado cardíaco o hay un proceso inflamatorio, muchos de estos medidores se van a liberar y pueden causar una injuria secundaria al proceso que inicialmente se estaba posicionando a nivel de miocardio. Bien, ¿cómo se autorregula el flujo sanguíneo coronario? Recuerden que muchos órganos de la economía regulan el flujo. Lo hace el cerebro, lo hace el riñón. El corazón, por supuesto, también tiene la capacidad de regular
la cantidad de sangre que finalmente lo va a perfundir. En este escenario, debemos tener presente que cuando la presión arterial disminuye por debajo de un valor crítico, que en este caso para el miocardio es una presión arterial diastólica de 30 milímetros de mercurio, es decir, cuando por alguna situación la sangre fluye con menor fuerza por el lecho vascular coronario y la presión que se está generando para movilizar esa sangre es menor a 30 milímetros de mercurio, las arterias tratan como sea de todavía llevar sangre al miocardio. ¿Y qué respuesta tienen en ese momento? Originar una vasodilatación máxima. O sea, la coronaria, tratando de garantizar, porque de ella depende la oferta de oxígeno al mismo miocardio, trata como sea que la sangre siga llegando. Entonces, se relaja al máximo, pero va a tener un efecto, que el flujo va a ocasionar una mala distribución de la sangre alrededor de la pared. No todos los miocardiocitos, a pesar de esta intensa vasodilatación, van a verse favorecidos con un flujo de sangre. Importante saber también que en reposo, todos nosotros estamos sentados en este momento, no estamos en situación de estrés, el flujo sanguíneo coronario más o menos es de 0,7 a 1 mililitro por minuto por gramo de tejido. Pero cuando hay una situación de estrés en donde ese miocardio tiene que hacer mayor esfuerzo y no le da por alguna situación garantizar que el flujo de sangre sea adecuado, la vasodilatación, como una respuesta local y natural que el miocardio va a tener, estimulando la relajación del músculo liso de las ramas de las coronarias, puede incrementar el flujo hasta casi 5 veces más. Vale decir, en un individuo sano, un corazón en reposo está tranquilo, pero si por alguna situación se le genera una situación de estrés también, esas arterias coroneras pueden responder al mismo aumentando el flujo, favoreciendo un estado de vasodilatación. Entonces, aquí notamos cómo se puede comportar el flujo sanguíneo coronario en un individuo normal y en un individuo sometido a estrés. En un individuo normal, lógicamente, hay un flujo más o menos constante, hemos visto, de casi 1 mililitro por minuto por gramo de tejido, sí. Pero si prove el individuo tiene que correr, por ejemplo, hay una situación fisiológica todavía que tenga que estimular que haya una garantía de flujo de sangre para el miocardio, este puede incrementar el flujo a través de un estímulo que lleve a la vasodilatación de las arterias coronarias. Responde. Claro, él tiene reserva, ustedes tienen reserva, les pido que corramos, van a correr, yo, quién sabe, no tanto, porque mi reserva está mucho menor que la de ustedes. Pero acá estamos hablando de un individuo joven, no sano, entre comillas. Pero en aquel individuo que ya tiene un daño previo, miren, ya tiene un daño, ya tiene una hipertrofia ventricular, de repente es un hipertenso, de repente es un fumador, un obeso, condiciones asociadas, de repente es un paciente con daño renal. Entonces, ese individuo por ese daño ya tiene un flujo de reposo algo mayor que el normal, porque él se ha ido adaptando a ese desorden que ya ha ido incubando a lo largo del tiempo, un flujo algo mayor al de un individuo normal. Entonces, por alguna situación, ese individuo lo sometes a una situación de estrés, también la coronaria va a decir, bueno, yo también me voy a dilatar porque ahora estoy en estrés. Y comienza a originar una vasodilatación. Pero no llega a 5 mililitros minuto gramo de tejido. ¿Por qué? Porque él ya está en su tope de respuesta a la situación de estrés. Mientras más dañado previamente ahí está el paciente, hemos visto la falla cardíaca el día de ayer, cómo va evolucionando en el tiempo. Al inicio no es tan grave, el paciente todavía hace sus actividades, pero en algún momento ya se torna sintomático. Lo mismo sucede acá. El paciente más dañado está, menos oportunidad de responder al estrés va a tener. Entonces, importa mucho siempre cuando uno incluso evalúa al paciente desde el punto de vista semiológico, qué tipo de paciente estoy enfrentando. ¿Tiene o no una patología de base? Porque evidentemente aquel que ya tiene un daño previo va a responder mucho menos a la situación de estrés, dependiendo del órgano u órganos que pueden haber estado comprometidos en algún momento. Entonces, el flujo sanguíneo coronario en un corazón vasodilatado al máximo va a permitir todavía garantizar un flujo de sangre continua para la demanda que este miocardio le vaya a tener en algún momento. Ahora bien, la perfusión y esta reserva coronaria pueden reducirse cuando por alguna situación usted disminuye el tiempo diastólico. Recuérdelo siempre, cualquier situación en donde usted disminuye el tiempo de la diástole perjudica al miocardio. ¿Por qué? Ya lo sabe. Porque el miocardio se alimenta en diástole. Entonces, cualquier situación. ¿Cuál es el más frecuente? La taquiarritmia, pues. Cuando el corazón late más rápido, la fase diastólica se acorta.
Por tanto, menos tiempo se perfunde el miocardio. Por tanto, si es individuo sano, lo tolerará, pero si es un individuo ya con reserva fisiológica disminuida, no va a poder tolerar. La otra es cuando la precarga está incrementada, ¿no? Sometes a un estado de contracción más enérgico al miocardio mismo, por tanto el esfuerzo va a ser mayor y, lógicamente, la garantía de poder mantener una oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos al miocardio mismo va a disminuir. En general, las situaciones que contribuyen a esta disminución son porque se incrementa la demanda, paciente hipertenso, postcarga, frecuencia cardíaca incrementada, aumento de contractilidad, todo lo que hablamos en una diapositiva anterior, o porque el aporte ha disminuido. Y aquí no solamente hablamos de que la coronaria tiene que estar a salvo, sino que la hemoglobina esté en cantidad suficiente, unida al oxígeno, para poder ofertarla al miocardiocito, ¿no? Al miocardiocito. O que por alguna situación exista hipoxemia. ¿Por qué es importante también valorar la cantidad de oxígeno presente? Porque el miocardio labora con alto requerimiento de producción de ATP. Si no le garantizamos los sustratos para generar ATP, en este caso el oxígeno, ese miocardio va a trabajar mal y no va a responder bien a esa situación de estrés. Por eso, siempre que evaluamos un paciente en donde la falla de bomba está siendo afectada, necesariamente tenemos que guiarnos a valorar cómo está la situación con el oxígeno. ¿Hay un equilibrio en la concentración de oxígeno o no la hay? No la tiene, el pulmón está trabajando mal, dale oxígeno suplementario. No, el pulmón está sano, pero su hemoglobina está en 7, transfúndele paquete globular. Lo que tienes que hacer es, de tu parte, garantizar la oferta continua de oxígeno porque el miocardio te lo está solicitando. Teniendo coronarias buenas, ¿eh? El problema solamente es en relación al transportador. Entonces, cuando uno valora delivery y consumo de oxígeno, tiene que considerar todos esos actores relacionados a mantener ese equilibrio. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos visto en farmacología, un individuo que responde adecuadamente, pero por alguna situación de estrés ya está llegando al tope de su reserva, ¿qué hacemos? Bueno, bájale el trabajo, ¿cómo? Usando un beta bloqueador, bajas frecuencia cardíaca, bajas consumo de oxígeno. Si baja el consumo de oxígeno, el miocardio ya no está en tanta situación de estrés. Este es un mecanismo que explica el porqué, la indicación de los beta bloqueadores en el paciente con insuficiencia cardíaca cuando ya está en la fase compensada. Entonces, en resumidas cuentas, para que se genere algún tipo de isquemia, tiene que haber de por sí algún tipo de desequilibrio entre la oferta y la demanda. La demanda, ejemplificada ya por aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad o cualquier situación donde el estrés de la pared del miocardio se haya incrementado. Mucha precarga, por ejemplo. Le estás cargando el volumen de sangre que trata de llenar el ventrículo para que éste lo eyecte, pero ya no da más. Ayer lo vimos, ¿no? Mucha precarga. Ya exagera ese trabajo que habitualmente el ventrículo tenía que venir desempeñando y al final congestiona todas las estructuras, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Y la oferta de qué depende, ya sea del flujo sanguíneo coronario, ¿no? Y de la resistencia que la coronaria pueda tener. Ya sabemos que en situación de estrés la coronaria normalmente responde favoreciendo una relajación del músculo liso. Muy bien, ¿qué ocurre entonces en la enfermedad coronaria? ¿Por qué mi paciente en algún momento hace un evento asociado a isquemia, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos, lo hemos visto en algún momento en relación a lo que es el desequilibrio oferta-demanda. Un grupo importante de individuos que hacen isquemia van a tener asociados a nivel del lecho vascular coronario la presencia de ateromas, ¿no? Acumulaciones de grasa a nivel subendotelial, las cuales en el tiempo generan un proceso inflamatorio que recluta células inflamatorias, libera mediadores inflamatorios, engruesa la pared ya endotelial cercana al ateroma, y esta muchas veces tiende a clasificarse. Los factores que han influido en ella muchas veces son asociados a hipercolesterolemia, sobre todo aumento de colesterol LDL, paciente fumador, paciente diabético, paciente hipertenso, sedentario, etcétera, etcétera, las cuales al persistir en el tiempo van disminuyendo el calibre o la luz del vaso en relación a garantizar un flujo continuo de sangre. Sí, lo hemos visto, no es un desorden de por sí inflamatorio en donde muchos componentes están asociados a su generación, ¿no? Pero lamentablemente, en ese estado de luna de miel otra vez, quién sabe, yo ya tengo mis ateromas en algunas ramas de las coronarias, pero yo estoy asintomático, tengo mi placa allí, en el que permite todavía aún que haya flujo de sangre, pero en algún momento dado, súbitamente, la cubierta, esta cubierta acá, se rompe, ¿no? Y cuando se rompe, expone parte del contenido subendotelial, factor tisular clásicamente, y activa la cascada de la coagulación, ¿no? Se va generando un coágulo de sangre en crecimiento, como vemos aquí, el cual reduce el tamaño de la luz del vaso por donde la sangre fluía. Y en ese momento, como hay menos
espacio para que la sangre fluya, desequilibrio, oferta coronaria comprometida versus la demanda. ¿Y qué ocurre? Mi paciente viene sintomático, dolor en el pecho, mareo, agitación, ¿no? Lo que habitualmente vemos en ese grupo de pacientes. Y los escenarios, pues, en donde el ateroma que va creciendo aún permite un flujo de sangre, se rompe, disminuye el calibre o la luz del vaso por donde fluye la sangre, o un intenso vasoespasmo que también reduce el espacio por donde la sangre fluye y pueda generar algún desequilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, entonces, en el ejemplo clásico fisiopatológico asociado a isquemia que finalmente genera el infarto, asociamos mucho la aparición de ese desorden cuando una placa de grasa, no ocurre en todos, lo vamos a ver también en un momento, la mayoría sí van a estar asociadas a esto, una placa de grasa por alguna circunstancia se ha roto en su superficie. Activa la cascada de coagulación y se forma este coágulo de sangre. Pero ¿qué de particular notamos en este coágulo de sangre? Que está obstruyendo toda la luz. Toda la luz del vaso se ha visto comprometida. Por tanto, un segmento de miocardio que antes era perfundido, aquí está, aquí había perfusión, ante esta obstrucción completa, ¿qué me genera? Una mancha negra. Esta es la zona de infarto. Infarto ya es muerte de tejido por una obstrucción, en este caso completa, de la luz del vaso. Entonces, lo que más vemos nosotros es este escenario, ¿no? Esta es una rama de las coronarias, con muchas arterias más que tiene cualquier paciente, el diabético mucho más, en donde esas partículas, colesterol LDL, ingresan a nivel subendotelionar, son engullidas por las células inflamatorias, se convierten en células espumosas, se activa respuesta inflamatoria local, el ateroma va creciendo, recluta más células inflamatorias, se va engrosando, se calcifica y en algún momento la pared se rompe, la plaqueta se activa, se adhiere, llegan los eritrocitos, fibrina, factores de coagulación y el coágulo ya formado, ¿qué está haciendo? Obstruye totalmente la luz del vaso. Y vemos ahí, hay un estancamiento, no hay flujo. Y al no haber flujo, esa zona del miocardio se oscurece, es decir, se está necrosando, se necrosa. Ese es el infarto al final de cuentas, solo que aquí estamos viendo el escenario que comúnmente nosotros vemos en la mayoría de pacientes, ¿no? Cuando una placa de grasa, por alguna circunstancia, se ha roto, ¿no? Ahora, retomemos otra vez ese concepto, ¿no? Cuando una arteria coronaria se ve afectada con disminución de flujo, en este caso por un ateroma que se ha roto y ha formado un coágulo de sangre, cuando ese coágulo está obstruyendo la luz del vaso, ¿no? Cuando está obstruyendo la luz del vaso, sabemos que emite ramas, ¿no? Emite unas ramas hacia el subendocardio. Muy bien. Cuando al inicio el coágulo se está formando, vamos a ver un vaso y hay un coágulo que se está formando, no estaba antes, ahora sí está, solo por aquí fluye la sangre. Por este espacio se garantiza perfundir al subepicardio, pero el subendocardio comienza ya a tener una zona de lesión, una zona de necrosis. ¿Por qué? Porque el coágulo está creciendo. Ahora, si el coágulo sigue creciendo y obstruye completamente la luz del vaso, toda la pared del vaso está obstruida, entonces toda la pared se va a necrosar. A eso le llamamos infarto transmural. Infarto transmural, porque toda la pared, dado que esta rama de la coronaria, en este caso la descendente anterior, se ha obstruido, toda la pared se va a ver comprometida. Aquí no, sí va a haber necrosis, pero todavía hay flujo de sangre. ¿Para quién? Para el subepicardio. Pero el subendocardio definitivamente sí se sacrifica, ¿no? Va a ser seriamente afectado. Entonces, el flujo de sangre, que de por sí en muchos individuos ya está limitado, disminuido, nos mantiene todavía en equilibrio. Yo sigo haciendo mis cosas, estoy tranquilo, me siento bien. Pero para mi mala suerte, en algún momento, por una situación de estrés, se rompe la placa, coágulo de información, la luz del vaso se reduce, desequilibrio oferta-demanda, de alguna manera me voy a tornar sintomático. Pero quién sabe, seré sintomático con un vaso todavía, con algo de luz por donde fluye la sangre, versus aquel que es sintomático sin flujo de sangre suficiente para perfundir a una parte del miocardio. Y vemos lo que ya también antes les he mostrado, en este escenario, una rama de la coronaria en donde totalmente toda la luz de la coronaria está obstruida. Este es un infarto transmural. En cambio, esta de acá, esta rama de la coronaria, tiene un ateroma todavía en equilibrio, en donde por esta luz fluye la sangre, fluye la sangre. Pero si esta se llega a romper, coágulo de formación, puede ser que se detenga en algún momento, pero igual desequilibrio, falta de demanda, dolor,
algún tipo de necrosis podría haber, o de repente totalmente toda la luz, porque el coágulo sigue creciendo, se va a obstruir. Esas situaciones ocurren. Vamos a ver pacientes en donde en un escenario hay obstrucción completa del vaso y en otros la obstrucción es parcial. Eso origina justamente diferentes formas de presentación del infarto agudo de miocardio. Dos son las clásicas, las que van a encontrar en los textos. No solo tenemos dos tipos de infarto fisiopatológicamente hablando en relación a la reducción de flujo, en relación a disminuir la oferta de perfusión adecuada al miocardio. Una, en donde la obstrucción en la luz del vaso es completa. Toda la rama de la coronaria, como vemos acá, está ocupada por un coágulo de sangre. Y la otra, en donde la obstrucción es incompleta. ¿Por qué? Porque todavía hay luz por donde fluye la sangre, pero hay un coágulo en la luz, sí. Igual se genera desequilibrio oferta-demanda, pero todavía hay algo de flujo comparando con el otro escenario. Este de aquí es conocido, repito, como infarto transmural, porque toda la pared, si no se hace nada, se va a necrosar. Si uno le toma un electro a este grupo, clásicamente vamos a encontrar que el segmento ST está supradesnivelado, ¿no? QRS y el ST supradesnivelado. Punto J está acá arriba. El de acá no. Este clásicamente se conoce como infarto ST no elevado. QRS desciende, perdón, se me fue, no tengo una buena base acá. QRS desciende, debería subir, sube un poquito y se demora, ¿no? Estoy por debajo de mi línea de base. Punto J infradesnivelado, conocido como infarto ST no elevado, por electrocardiografía. Entonces, un electro donde el ST está elevado, tú ves con ST elevado, inmediatamente tú dices, la rama de la coronaria que irriga esa zona que estoy viendo en el electro, la estoy obstruyendo completamente. El paciente, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? V1, V2, V3, V4, V5, toda la cara anterior, anteroceptal del ventrículo izquierdo, está sin perfusión, se está necrosando. Ya deduzco por SST elevado que es un coágulo que está obstruyendo completamente la luz del vaso. Pero si encontrara eso con infra-ST, yo digo no, esa sería una obstrucción incompleta, ¿no? Generalmente es un ST no elevado. Este de acá, clásicamente, en la mayoría de ocasiones, avanza luego con la presencia de una onda Q. La onda Q es como una cicatriz electrocardiográfica. Encontrar una onda Q en el tiempo, me dice, este paciente en algún momento se ha infartado. Se ha infartado ese paciente. ¿Okay? Eso generalmente ocurre en el infarto ST elevado. Pero les decía, no es el único escenario. Esos son los dos clásicos, ¿ah? Los que sí o sí se tienen que acordar. Aquí les traigo la clasificación actual de los tipos de infarto. En relación al mecanismo fisiopatológico, este es en relación a uno de esos mecanismos en donde ha habido formación de coágulos. Mira, no quiero que se maree. Los tipos de infarto agudo de miocardio son 5. El tipo 1 es el más frecuente. ¿Qué ocurre? Te dice acá. Una placa en el interior del vaso. Ah, eso yo lo conozco. Creo que acabamos de hablar. Sí, señor, lo acabamos de hablar hace un ratito. Un ateroma que estaba presente en alguna rama de las coronarias, eso es lo que nos está diciendo, se ha roto y un coágulo se ha formado. Y al formarse el coágulo está creciendo y puede obstruir el flujo de sangre. Ya, eso de lo que hemos hablado ahorita es el tipo 1, por rotura o erosión de una placa aterosclerótica. Pero es el único escenario en donde el paciente se puede infartar, no señor. Hay otros escenarios clínicos, vamos a quitar de aquí. Tranquilo, tiene su ateroma, pero el ateroma no se ha roto. Simplemente tiene taquicardia. O simplemente la presión subió y el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, pero no le da, no tiene reserva para poder responder a ello. Genera desequilibrio oferta-demanda y también se puede infartar por eso. Pero es el tipo 2, el otro más frecuente que también vemos con mucha frecuencia. Cuando usted tiene un paciente, yo he tenido 90 años de edad, un paciente y es hipotensión arterial porque tiene una infección a nivel pulmonar, le tomo su electro y me hace cambios en el ST compatibles con un infarto. Digo, ¿pero por qué está pasando si él no ha venido por eso? No, está viniendo por eso, porque al tener una infección pulmonar, baja la oxigenación, está en situación de estrés, en donde ese miocardio ya no puede responder porque el paciente ya está avanzado en edad y genera ese desequilibrio oferta-demanda. Este es el segundo más frecuente que nosotros vemos. El primerito es el que hemos venido discutiendo hasta este momento.
El tipo 3 solamente lo voy a comentar, es aquel paciente que presenta muerte súbita teniendo el antecedente isquémico. Por ejemplo, es un paciente que era infartar, sin infartar 3 veces, es hipertenso, diabético, fumador, obeso, lo que quieras. Y en la casa está con la familia, de repente me duele el pecho y pierde la conciencia y se muere. Entonces, la clínica, el cortejo, el antecedente dicen, no, pues este paciente con todo lo que ha presentado, digo, ha muerto en el escenario de una enfermedad coronaria crónica. Es otro grupo de pacientes. El tipo 4 tiene 4 subvariedades. Bueno, lo voy a comentar rápidamente nada más. Cuando tenemos una arteria tapada por un coágulo de sangre, no hay flujo, se propone hacer intervención coronaria. Entras por un vaso periférico, por una arteria, por ejemplo, y llegas hasta la rama de la coronaria, ingresas a ella, colocas un stent para reaperturar el vaso. Muy bien, ese es el escenario para que el vaso otra vez permita flujo de sangre. Esa es intervención coronaria percutánea, el ICP. ¿Qué ocurre? A veces cuando has hecho este procedimiento, parte del coágulo se desprende y viaja distalmente y obstruye más lejos del lugar donde originalmente se formó, otra obstrucción. Entonces, infarto post-ICP. O en el stent que se ha colocado, se forma otro trombo. O ese segmento, esa rama de la coronaria, se vuelve a estenosar, ¿no? Es el tipo 4C. Y el tipo 5, ese es en el escenario quirúrgico, cirugía de corazón. Estás revascularizando y en ese escenario el paciente es infarto. Pero para nosotros, para mí es suficiente con que sepan el tipo 1 y tipo 2 clínicamente hablando. Los más frecuentes son tipo 1, tipo 2. Tipo 1, el clásico, ¿no? Por un ateroma que se rompió, coágulo de sangre que va a obstruir el flujo de sangre. Y el tipo 2, desequilibrio oferta-demanda. Lo hemos visto a cada rato en fisiopatología. Cualquier situación de estrés al cual se haya sometido un individuo puede generar algún fenómeno asociado a infarto. Muy bien. Entonces, los efectos. ¿Qué efectos va a tener que la sangre no llegue adecuadamente al miocardio? En el caso de un coágulo que lo obstruye parcial o completamente para garantizar el flujo. Bueno, otra vez, en el daño con obstrucción parcial, el más afectado, ¿quién es? El subendocardio, aquel que está más lejos, ¿cierto? Sí. Es como somos los olvidados, no estamos en zona de frontera tan lejos de la capital, lo mismo, los más olvidados, menos presupuesto, menos atención, etcétera, etcétera. Pero cuando el daño afecte a todo el tronco de la rama que nutre esa parte del miocardio, porque hay una obstrucción completa, vamos a encontrar que toda la pared, repito, se va a ver comprometida. Bien, avanzando un poquito ya en la parte celular, ya los conceptos más críticos ya se han comentado. Tiempo es miocardio. Cuando un paciente presenta un desequilibrio oferta-demanda, genera isquemia y la isquemia puede evolucionar al infarto, tenemos poco tiempo para actuar. Porque, ¿qué sucede cuando una arteria se ha tapado y una zona del corazón, del miocardio en este caso, recibe menos flujo? El endocardio, por ejemplo. Bueno, a nivel subcelular, a nivel mitocondrial, justo aquí se tapó la arteria, esas mitocondrias, miran, comienzan a cambiar su morfología. Pasan los minutos, 20 minutos, 40 minutos, llegamos a la hora, 2 horas, y el paciente recién acude a la emergencia, diagnosticamos el infarto, intentamos destapar la arteria con lo que tengamos a la mano, y en algún momento el paciente, habiendo destapado la arteria, como que mantiene la integridad de esta organela. Mantiene la integridad. Las organelas todavía están ahí, pero quedan todavía algo deformadas y no recuperan la forma que habitualmente las reconocemos. Han quedado con algún grado de daño. O en otro, en donde a pesar de que hemos empleado o hemos intentado destapar la arteria, no hemos podido reperfundir. Es decir, sigue taponado el lecho vascular, sigue dañándose ese segmento del miocardio. Y ocurre la muerte celular asociada a la muerte de esta organela que es la mitocondria. Entonces, conforme pasa el tiempo, 40 minutos, estoy en mi casa, me duele el pecho, mejor espero un ratito a ver si se me pasa, ¿no? Pasan 10 minutos, no me pasa el dolor, y al contrario, me está aumentando, me siento un poco agitado, mi familia nota custodia forético, estoy algo ansioso, algo me está pasando. Mira, 40 minutos ya hay un daño. ¿Dónde? A nivel subendotelial, porque este es epi y este es endo, ¿no? Entonces ya hay un daño a nivel subendocárdico. Espero un poco más, a ver, de repente se me pasa, o de repente ocurrió en la noche, me voy a dormir, veremos qué pasa mañana. Ya pasan 3 horas y mira cómo se extiende el infarto, ¿no? Dejo pasar más tiempo, 96 horas. Esperé, sí me ha ocurrido, ¿no? El paciente, sí, hace 5 días empecé con el dolor,
Ya, pero mi esposa me ha dicho que mejor vaya a hacer un chequeo a ver qué está pasando. Y se viene por emergencia, ¿no? Y ya encontramos electrocardiográficamente, comprobamos en el laboratorio que el infarto ya evolucionó. Y lamentablemente para ese momento toda la pared ya está francamente necrosada, ¿no? Ya ocurre la necrosis. Entonces, el tiempo es miocardio. Menos tiempo tiene de evolución el proceso y llega a tener una atención especializada con personal que pueda reconocer el daño mejor para el paciente. Más tiempo se demora, solamente vamos a dar terapia de sostén. Bueno, entender que cuando perjudicamos el flujo a nivel celular, van a ocurrir muchas respuestas a nivel del miocardiocito mismo, ¿no? Generados por la isquemia. Ocurren disturbios. Ya hemos visto, la mitocondria se va a alterar, va a liberar el calcio, el cual está contenido en la mitocondria. Se activan proteasas, se destruye la membrana, hay inestabilidad de trabajo de la bomba sodio-potasio TPasa y también de otros intercambiadores que al final lesionan a la célula y la llevan a la muerte por oncosis. Oncosis. Se hincha la célula y revienta. Se fue. Cuando lo natural debe ser la muerte por apoptosis, ¿no? Acá no. El desequilibrio en la membrana ya no está con la garantía de poder mantener un equilibrio de protección para el interior de la célula y que siga su labor habitual. No. Ahora no tiene las herramientas porque no hay oxígeno suficiente, pero la mitocondria que tenía que generar el ATP ya no lo va a poder hacer porque también está seriamente afectada producto de la isquemia. En relación a esa muerte, bueno, sabemos que la mitocondria tiene varios componentes asociados que generan la muerte celular, un grupo asociado al citocromo C, otro asociado a las caspasas, lo vimos en algún momento, puede generar la muerte celular, sí, la muerte celular, ¿no? En donde desaparece totalmente la célula, no hay evidencia de que en un momento haya existido ella. Pero el otro es la muerte por oncosis, ¿no? A nivel del miocardiocito. Este miocardiocito se edematiza, se hincha y revienta. Y cuando esto ocurre, libera su contenido. Y cuando su contenido es liberado, la célula inflamatoria que tiene receptores de reconocimiento de daño, por ejemplo, o patrón, recuerden que estos son conocidos inmunológicamente como patrones moleculares asociados a daño, los DAMP, algo deben acordarse en inmuno, los DAMP, patrones moleculares asociados a daño, el sistema inmune los reconoce porque tiene receptores para ellos y va al lugar. Mala suerte, pues llegó el sistema de defensa, llegan los fibroblastos, recién inflamatorios, etcétera, etcétera, y en esa zona de miocardio comienza a haber un remodelado, que en el tiempo me va a llevar, si el individuo sobrevive, a la falla cardíaca. Muy bien, consecuencias de la isquemia aguda o crónica. Ya hemos visto, ¿no? Tiempo es miocardio. Se está tapando recién la arteria coronaria parcial o totalmente, pasa el tiempo, 20 minutos, el miocardio está medio atontado. Si previamente él ya ha estado expuesto a episodios de isquemia, puede soportar algo más el estrés. ¿Qué significa? Si a mí me piden correr ahorita, probablemente yo avanzo una cuadra y ya estoy cansado. Pero si me dices, ¿sabes qué, Orlando? Te tienes que entrenar unos 3 meses corriendo, ya me entreno, previamente yo diría, no, ya no voy a aguantar una cuadrita, aguantaré unas 5 o 10 cuadras de repente. A eso se le llama preacondicionamiento. Cuando un miocardio es continuamente afectado por episodios de isquemia, que se destapa la arteria, se tapa, se destapa, se va preparando para la situación de estrés. Entonces, la oclusión va a tener mayor o menor impacto según los eventos previos que el paciente haya tenido, pero que lógicamente nunca hayan llegado a la necrosis. Pasa el tiempo en este evento nuevo, el paciente no busca ayuda, la perfusión a nivel miocardio, sobre todo a nivel de subendocardio, sigue afectada, ya va a mostrar señales de necrosis ese nivel, necrosis subendocárdica. Sigue pasando el tiempo, ya pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, el paciente no acude a la evaluación, el que lo ve como es el caso, no diagnostica que hay un infarto en sus narices por electrocardiografía, la necrosis sigue avanzando. Noten que el paciente vino con 4 horas de evolución, lo hicieron esperar 1 hora más, hora 5, y así recién llegó a la unidad donde tendría que haberse reanimado, el paciente que les presenté al inicio. Mal manejo, ¿no? Mal servicio de emergencia. Ahí sí con ganas me quejaría de servicio donde laboro habitualmente. Y pasó el tiempo, pues 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, lo que ven en azul es ya la necrosis ha comprometido a toda la pared. Entonces hablamos de un infarto transmural. Bien, entonces quiere decir que la isquemia, evidentemente en un escenario se puede presentar súbitamente. Una arteria que en forma brusca obstruye toda la luz, deja de perfundir una parte del miocardio, sí. Pero hay otro escenario donde un grupo de individuos gradualmente se van lesionando, gradualmente se van preparando, o tuvieron lesión y le dejó una secuela. Entonces, eso para nosotros constituyen escenarios clínicos que preparan o predisponen al miocardio para cuando tenga que ocurrir un infarto.
Ojo, que cuando se genera la isquemia, el miocardio todavía tiene chance de poder recuperarse. Es decir, se ha necrosado una parte de él, lo va a dejar con una secuela, pero el resto de miocardiocitos todavía pueden sobrevivir y trabajar o atenuar o reemplazar parte de la función que esa zona del miocardio ya necrosada no va a poder ejecutar. Aquí, por ejemplo, ocurre una obstrucción completa, pasado el tiempo, la obstrucción completa puede llevar al infarto instaurado, ya hemos perdido una parte del miocardio, ya la perdimos, no la vamos a recuperar. Y otro grupo de pacientes, minoritario todavía, que expuesto a fenómenos de isquemia en el tiempo, pueden recuperarse si la arteria tapada ahora solita se reapertura, solita. Y en el tiempo otra vez se vuelve a ocluir en donde puede recuperarse o podría ya ahora sí mostrar señales de infarto. O el miocardio, habiendo estado algunos minutos, algunas horas sin perfusión, luego que se recupere el flujo, vuelve a contraerse, pero algo atontado. Su motilidad no es la de un corazón todavía normal. Ese miocardio atontado, ¿no? Que ocurre en el fenómeno de la isquemia. Lo paso rápido porque evidentemente lo vamos a tener que discutir en forma adecuada. Lo importante para nosotros es saber que cada episodio en donde disminuye el flujo de sangre y que este no llega a ocasionar gran repercusión, va preparando el miocardio para los futuros eventos que vayan a ocurrir en algún momento. Entonces, crónicamente el miocardio se está preparando. ¿Hace uso de su flujo de reserva? Sí, lo hemos visto. ¿Puede aumentar en situaciones de estrés? Sí, pero tiene un tope. Y conforme más daño haya, esa respuesta en relación a la reserva fisiológica que va a tener es menor de aquel individuo cuyo miocardio está bien, que está todavía sano. Y lógicamente en ese escenario también lo va a llevar a que en un cuadro ya de una obstrucción sostenida en el tiempo, genere ahora sí una zona de infarto mayor. Entonces aquí ya muchas letras, muchas palabras, simplemente saber que cuando hay oclusión, por ejemplo, transitoria, se ocluyó por un corto tiempo y solita se aperturó la arteria, hay una isquemia que duró un tiempo, pero se ha reperfundido. No ha tenido oportunidad de llegar a la necrosis. Por tanto, el miocardio se recupera. Llega a ser otra vez lo que era antes, miocardio normal. Pero puede ser también que esa arteria que se tapó y unos minutos dejó de profundidad el miocardio, cuando este se recupera, cuando hay nuevamente flujo de sangre, puede dejarlo algo atontado, ¿ya? Le conocemos como miocardio aturdido o atontado, ¿no? Cuando todavía al momento de contraerse no lo hace con la fuerza, con la simetría o la sincronización que habitualmente debería tener. Cuando la oclusión queda, pero es incompleta, lógicamente, van a haber algunos afectados al inicio, puede haber reperfusión, aún sin necrosis, todavía podemos recuperar algo de miocardio, ¿ya? Pero ese miocardio ya está algo dañado, porque ha habido un compromiso mayor. No se ha reperfundido completamente, todavía está la obstrucción, pero permite algo de flujo. Entonces lo va a llevar a un estado de hibernación, ¿ya? Voy a laborar, voy a trabajar, voy a contraerme, pero no a la máxima capacidad, porque evidentemente ya lo estoy dejando con un daño. Versus aquel en donde la obstrucción es completa, no hay manera de reperfundir, el paciente llegó tarde, no diagnostiqué, no tengo las drogas, no tengo ICP, llegué al infarto. Aquí ya quedo con secuela. Ya quedo con secuela. Y en esa secuela, lamentablemente acá, en resumidas cuentas, a nivel de la microcirculación en el miocardio, todos los factores celulares, endotelio, células subendoteliales, células espumosas, células inflamatorias, las plaquetas, todas van a contribuir a ocasionar más daño inflamatorio. Y cuando hay inflamación, repito otra vez, el daño sobre el mismo miocardio se va a ver mucho más acentuado. Esto que hemos visto rápidamente en relación a que episodios repetitivos de hipoperfusión, en donde el ateroma es una causa bastante frecuente, donde el flujo se va a ver disminuido, puede afectar a la bomba cardíaca ya a nivel histológico, mostrando diferentes comportamientos clínicos, ¿no? Hemos visto el miocardio atontado, hibernado, mutilado, cuando ya le dejó secuela, ya no va a haber opción de recuperar, ya se necrosó, ya perdimos esa parte del miocardio. O preacondicionado, ya, te están preparando ya. Cuando ocurre una situación de isquemia, tú vas a responder mejor, porque ya estás preparado. O en un grupo pequeño, isquemia silente. La isquemia silente es aquel daño donde el paciente está totalmente asintomático. ¿Clásico en quién? En el diabético. El diabético no reconoce la presencia de un infarto precozmente, un grupo importante. El paciente anciano es el otro, ¿no? Sobre todo aquel postrado, tiene secuela neurológica, él no te dice que le está doliendo el pecho,
De repente desarrolla falla respiratoria, lo llevan a la emergencia, ¿por qué está pasando? Mi protocolo de tomar el electro, veo el electro, ya onda Q presente en una extensa zona del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero hay individuos que no expresan la clínica que habitualmente me ayuda a mí a reconocer la presencia de un infarto. Bueno, entonces estos síndromes asociados a isquemia, por un lado van a ver en líneas punteadas la isquemia y en línea continua la reperfusión, ¿ok? Hacia la izquierda la función basal, idealmente 100%, y hacia la derecha, luego de una situación de estrés, cómo queda el miocardio, ¿ok? Ese escenario vamos a ver. Entonces, cuando por alguna situación baja el flujo de sangre, una parte del miocardio deja de recibir sangre, ¿cierto? Entonces, la función de esa zona baja, disminuye. Si por obvios motivos tú destapas la arteria, ese miocardio vuelve a recuperarse al 100%. Ese es el ideal. Pero un grupo queda medio atontado, aturdido, pero aún se sigue moviendo. Y eso es lo que yo quiero, que se mueva. Bien. El otro escenario, el miocardio hibernado. Igual, de una situación de función normal, casi 100%, ocurre la isquemia, pero la isquemia persiste. Y el miocardio, el que rodea la zona de isquemia, trata de compensar. Lo va evidentemente a hacer, pero la otra no se va a recuperar. Pero esa zona deja de elaborar adecuadamente porque ya va a tener que compensar trabajando a un nivel mayor, empleando la reserva fisiológica, y cuando llegue una nueva situación de estrés probablemente ya no le permita responder en las condiciones que normalmente debería ser. El mutilado, bueno, partimos de 100%, se genera la isquemia, se tapó una rama de las arterias coronarias, se intenta la reperfusión, pero no llega al 100%. Ha quedado con casi la mitad de la función, mutilado. O sea, no ha logrado recuperar. Nos pasa también. Recibimos pacientes con infarto agudo de miocardio, hora 3, les damos el tratamiento y vemos que el ST de estar 10 milímetros de altura bajó a 5. Ha respondido, ha bajado. Esa disminución en el punto J es una señal de que se está recuperando en algo. Pero ya sabemos que estamos recuperando el miocardio mutilado. Pero persiste el punto J arriba, o ya me evoluciona a onda Q, por más que haya hecho, no he recuperado nada, ¿no? Pero en este escenario es un mutilado cuando algo de reserva tiene. ¿Y cómo es el preacondicionamiento? Lo que hablamos, ¿no? Aquel individuo con factores de riesgo que continuamente es expuesto a fenómenos de isquemia, en donde se tapó la arteria, se destapa, se tapa y se destapa. Baja en isquemia, lógicamente la función de esa zona del miocardio, se destapa, recupera, se vuelve a tapar semanas después, bueno, recupera el 100% parte, semanas después se vuelve a tapar o meses después se vuelve a tapar y se vuelve a recuperar. Entonces, estas idas y venidas en el flujo, se interrumpe, se reapertura, ¿qué hacen en el miocardocito? Lo están adiestrando, lo están preparando para que en algún momento dado, porque estos episodios, mira, duran poco tiempo, 5 o 10 minutos, en otro episodio donde haya el tiempo de obstrucción sea mayor, horas, este pueda responder mejor, ¿no? Pueda responder mejor. Es decir, ante un daño mayor, su preacondicionamiento, esa preparación previa que ha tenido, le permite responder mejor a aquel evento en donde el tiempo de daño sea mayor. Y algo les comenté en esto, ¿no? La injuria, la falta de energía afecta también a la membrana, ¿no? Y en la membrana, lamentablemente, un intercambiador sodio-hidrogeniones, este que está aquí, ustedes conocen ya la bomba sodio-potasio ATPase a la derecha, intercambiador sodio-calcio a la izquierda, pero aquí esta acumulación de sodio genera también una cascada isquémica que daña más al miocardio, ya un daño a nivel subcelular. Entonces, la isquemia, en resumidas cuentas, desde el punto de vista fisiopatológico, el clásico infarto tipo 1, donde un ateroma se rompe y forma un coágulo, el coágulo que está obstruyendo la luz del vaso, sin solución, sin tratamiento, llegamos tarde, diagnosticamos mal, es decir, no logramos destapar la arteria, indefectiblemente lleva a la presencia de infarto. Se va a morir esa zona del miocardio. Pero si el paciente llegó a tiempo, diagnostiqué adecuadamente, tengo las herramientas, intento reperfundir, tú sabes que con la reperfusión no siempre el paciente se va a recuperar al 100%. Puede quedar un miocardio atontado, rápidamente lo digo, depresión reversible de la función contráctil, pero no hay necrosis. Puede encontrarse, a pesar del tratamiento con la presencia de miocardocitos que van muriendo, puede desencadenar arritmias, puede desencadenar daño microvascular o un síndrome post-bomba asociado a reclutamiento de células inflamatorias, como lo vimos también en la diapositiva. Bueno,
prácticamente hasta aquí está todo lo relacionado a la generación de un desequilibrio oferta-demanda. Isquemia miocardio que si no lo controlo, no lo diagnostico, no lo trato adecuadamente, lleva al infarto. Los hallazgos electrocardiográficos para mí son una herramienta. Todo paciente con cuadro de dolor en el pecho, factores de riesgo, tienes que tomarle un electro. Y mínimamente, al cabo del curso de electrocardiografía, ustedes tienen que reconocer infarto agudo de miocardio. No olviden que los trastornos a buscar a favor de que si tiene o no tiene un síndrome coronario agudo es valorar cómo está la onda T y cómo se halla el segmento ST. Esto lo vimos también en algún momento dado, el complejo QRS, buscamos el punto J, y si este está por encima de la línea de base, noten aquí está por encima, convexo hacia arriba, esta morfología convexa, esta joroba hacia arriba, miren, esta es la línea isoeléctrica, tiene 1, 2, 3, 4 milímetros por encima de la línea de base, es un supra-ST, 2 o más derivadas, para ustedes es un infarto agudo de miocardio, ST elevado. Y el otro escenario, cuando ese paciente viene con dolor, le tomamos el electro, y a veces viene con un supra-ST, pero no tiene la forma característica. ¿Cuál es la forma característica? Con joroba hacia arriba, convexo hacia arriba. Este está supra, mira, sí, el punto J está a 2 milímetros. Normalmente cuando lo ves cóncavo hacia arriba, mi primera sospecha es pericarditis, pero no puedo descartar que no sea infarto. Mi primera sospecha va a ser pericarditis, pero no descartes infarto, nunca lo hagas. Entonces, el ST es determinante. El infra-ST generalmente para nosotros representa daño a nivel subendocárdico. Siempre que tú encuentres infra-ST, tú vas a pensar que el subendocardio está sufriendo. Cuando veas infra-ST, recuerda, es una obstrucción incompleta de esa rama de la arteria coronaria. Un ST elevado es obstrucción completa. El infra-ST es obstrucción incompleta. Cuidado siempre, bueno, hay drogas que pueden modificar también y llevar a la aparición de un infra-ST, ¿no? Clásicamente la intoxicación digitálica. ¿Cómo encontramos el electro en el infra-ST? Aquí lo vamos a graficar. Mi punto J está por debajo. Mira, acá está mi línea de base. Esta es mi línea de base, pero está por debajo. Este es mi punto J. Tiene 1 y tiene 2 milímetros de profundidad. Cuando yo veo eso en el electro, 2 o más derivadas, yo digo, está ocurriendo una lesión subendocárdica. ¿Qué inmediatamente piensas? Que hay un coágulo de sangre que no está obstruyendo completamente la luz del vaso. Ese es el pensar que nosotros vamos a tener en ese escenario, ¿no? Entonces tenemos un electro, este sube 5. Si sube endocardio, ¿qué vamos a encontrar? Un infra-ST. Infra-ST. Porque es el subendocardio. Si al contrario, toda la luz del vaso se ha comprometido y compromete toda la pared, ¿qué vas a encontrar en el electrocardiograma? Un supra-ST, ¿cierto? Un supra-ST. ¿Ya? Fácil entonces de reconocer, el electrocardiograma ya te está avisando que hay un desequilibrio oferta-demanda por un coágulo de sangre, en donde el coágulo ha obstruido parcialmente la luz del vaso, ST infradesnivelado, o ha obstruido toda la luz del vaso, supra-ST. Y lo último, el electrocardiograma siempre es importante de tomar con las 12 derivaciones, y si uno encuentra daño en 2 o más derivadas, por ejemplo acá, noto daño en V1, V2, ST elevado, yo digo el septum está dañado. Encuentro daño en V3, V4, la cara anterior. Encuentro daño en V5, V6, la cara lateral. El paciente del ejemplo ha tenido V1, V2, V3, V4 y V5. Una gran zona de infarto, ¿no? Para que tú consideres que esa zona es representativa, siempre 2 o más derivadas tienen que mostrar lo mismo. Si encuentras en V1 ST elevado, busca V2. Si encuentras en V3 ST elevado, busca V4. Si encuentras en D2 de miembros bipolar ST elevado, busca D3, busca DF, porque son sus compañeras. Si tú encuentras que hay 2 o más, inmediatamente concluyes, sí, en esa zona está ocurriendo un daño. Para eso nos ayuda el electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, me dicen V2, V3, V4 tienen un punto J aquí elevado. Sí, pero ¿qué estoy viendo al ladito? Q, Q y Q. La Q te dice ya se necrosó, ya la perdimos. O sea, esa zona ya se infartó definitivamente. Y lógicamente vas a encontrar esta zona negra, ¿no? Recuerda que V2, V3, V4 es territorio de la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda.
Y acá encuentras V5, V6, V5, V6 están mirando la cara lateral, ¿no? Puede ser la marginal o parte de la circunfleja de la coronaria izquierda. Aquí que encontramos D2, D3, ya con Q también, ¿no? Y ABF. D2 tiene su compañera, es D3. D3 tiene su compañera, es ABF. Y entonces se encuentra lo mismo, Q, 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 con un punto J elevado. Cara inferior comprometida. Generalmente la cara inferior, 50-60% de veces, es alimentada por una rama de la coronaria derecha. Aquí V1, V2, V3 no tiene supra-CT. ¿Qué tiene? Infra-CT. Tiene un infra-CT. Significa que el infarto es a nivel subendocárdico. ¿De qué cara? Septum, ¿no? Septum. Y lo que no quisiéramos ver, ¿no? Un individuo fallecido con una gran zona de necrosis. Todo esto es el ventrículo izquierdo. Y noten que no es un ventrículo izquierdo cualquiera, es un ventrículo izquierdo hipertrofiado. Mira la cantidad de masa muscular que tiene. Todo esto es músculo. Lo que le cuesta a la coronaria alimentar a toda esta pared. Ya se veía venir, ¿no? En algún momento iba a haber desequilibrio o falta de demanda, en algún momento un ateroma, si lo tenía, iba a obstruir totalmente el flujo de sangre en la pared. Entonces, mientras más rápido diagnostiquemos y tratemos mejor al infarto, mejor para el paciente. Menos tiempo de evolución, mejor para el paciente. Mejor para nosotros también, porque si lo recibimos tardíamente, a veces ocurren algunas complicaciones que tenemos que tratar de mejorar rápidamente. Entonces, tiempo es miocardio. Aquí empezó el dolor, hora cero, pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas, nota el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre en el tiempo? El daño a nivel de miocardio. Pierdo masa muscular. Voy perdiendo masa muscular. Pasan 2 horas, pierdo masa muscular. Pasan 3 horas, casi la mitad de la masa muscular. Pasa más tiempo. Pasan 6 horas, casi todo se va a necrosar. Casi todo se va a morir. Un pequeño break, discúlpenme, tengo que responder esta llamada. Un minuto, por favor. Crónica, que ha venido acá al servicio de emergencia, que está con Itu también. Ya, anorexia nerviosa. Ya, mándala, Pierrino. Ya, no, Dime. yo tengo